Capítulo 19. Cómo volar con las águilas en un mundo controlado por pollos. Asume el control de tu vida. Ten cuidado. Este capítulo podría ofender a cualquier persona que se identifique con los pollos. De la misma manera que Greg Lukianoff y Jonathan Haidt advierten en The Coddling of the American Mind, este capítulo podría desencadenar la ira de quienes son frágiles como porcelana china. Si eres ese tipo de persona, es mejor que no lo leas. Las águilas, resilientes o antifrágiles, tal vez encuentren en esta última parte lo que han estado esperando. Conclusión. Lecciones para las águilas. En 1972, conocí a una mujer vietnamita que vendía oro. Era diminuta y tenía las encías y los dientes rojos de tanto mascar nueces de betel. Resultó ser una de mis mejores maestras, por eso la recuerdo con frecuencia. Recuerdo vívidamente ese día. Volamos más allá de la línea enemiga, por encima de los destrozos de batallas anteriores. Aterrizamos en lo que me pareció que era tierra firme. Apagué la aeronave y caminamos por el pueblo sonriendo y saludando a los lugareños, mientras ellos vendían fruta, verduras, patos y pollos. Se nos quedaron viendo, preguntándose qué harían dos marinos desarmados paseándose en territorio enemigo y pidiendo indicaciones para llegar a una mina de oro. Ese día supe que ir a buscar oro más allá de la línea enemiga era un acto muy estúpido. Era solo una aventura. Hoy, sin embargo, me doy cuenta de que fue una de las cosas más inteligentes que he hecho. La mujer vietnamita se convirtió en mi maestra en el momento en que se negó a hacerme descuento por el precio de las pepitas. Ella quería el precio punto, es decir, el precio inmediato y el actual en el mundo. En ese tiempo yo no sabía lo que quería decir el término spot price, porque era apenas un graduado universitario. La señora sabía más sobre el dinero, el oro y el mundo real que yo. Pensé en Padre Pobre y Padre Rico. Me pregunté si había algo más que ignorábamos sobre el mundo del dinero. Los supuestamente educados estadounidenses. ¿Por qué yo no sabía nada de este metal? Me pregunté si nos estarían preparando para ser gente con educación de alto nivel, pero pobre. Aquella mujer vietnamita cambió mi futuro. Actualmente mis finanzas se basan en cimientos sólidos de oro y plata auténticos. El dinero de Dios, no en papel moneda falso, fabricado por el hombre ni en activos de papel. Dinero estable. ¿Mundo estable? A menudo recuerdo a la señora vietnamita. Me preguntó cómo sería nuestro mundo si en las escuelas se les enseñaran a los estudiantes lo que ella sabía sobre el dinero. Creo que esto nos obliga a preguntarnos, si el dinero fuera estable, ¿tendríamos un mundo más estable? ¿La brecha entre los ricos y la clase media y pobre se volvería más estrecha en lugar de seguir creciendo? ¿Sería el mundo un lugar ligeramente más equitativo? ¿Qué es la espiritualidad? En su libro Despierta, Anthony de Mello escribe: espiritualidad significa despertar. Aunque la mayoría de la gente no lo sabe, está dormida. Así nació y así vive. Casi todos se casan dormidos, viven dormidos, crían sus hijos dormidos y mueren dormidos sin haber despertado nunca. Cuando la mujer vietnamita se negó a vender su oro a un precio menor, lo que en realidad me estaba diciendo era: despierta, despierta. Vuelve a ver estas gráficas. Aquí están las lecciones que la señora me ayudó a entender cuando me despertó. Dólar, yen, euro y el oro hasta arriba. Las divisas más importantes contra el oro desde 1900 a 2018. ¿Por qué los ahorradores son perdedores? Porque el dinero fiduciario pierde su valor. Después de impuestos y la inflación, los ricos se hacen más ricos. El promedio industrial Dow Jones, 1895 a 2015, va de 0 hasta 1400 en 2015. Mi propia mina de oro. En la década de los 90, inspirado por la mujer vietnamita, empecé a buscar mi propia mina de oro. Mis socios y yo finalmente encontramos uno de los depósitos áureos más grandes de China y logramos que esa mina cotizara en la Bolsa de Valores de Toronto. En cuanto tuvimos una operación minera viable, el gobierno chino nos la quitó. Anthony de Mello diría que de esa forma desperté y descubrí el mundo real del dinero y el poder. En su libro The Road to Ruin, James Richards escribe:
Paul Ryan, vocero de la Cámara de Representantes, insertó una cláusula en la ley presupuestal que aumentaba los derechos de voto de China en el FMI. Esto sirvió para validar aún más la membresía de China en el exclusivo club de países que controlan el sistema monetario mundial. Estos triunfos para el poder chino coincidían con la perfección con los esfuerzos demenciales que desde 2006 había realizado ese país para adquirir oro, incluso para entenderse como una cuota de membresía del club. Frente al público, los funcionarios estadounidenses y de otras potencias mundiales denigran el oro, pero al mismo tiempo lo acumulan como un respaldo para cuando llegue el día en que la confianza en el papel moneda se derrumbe. Estados Unidos posee más de 8,000 toneladas de oro. La zona euro tiene más de 10,000 toneladas, el FMI casi 3,000. La sigilosa adquisición que ha realizado China de 4,000 toneladas y más por venir coloca a este país en la misma liga que otras potencias que poseen oro y derechos especiales de giro. Lección: el que tiene oro hace las reglas. Esta es una de las lecciones que me enseñó la mujer vietnamita. De no ser por ella, no habría empezado a acumular oro y plata auténticos de una forma lenta pero segura. Sobra decir que esta es la base financiera auténtica de la riqueza de Kim y yo, que hemos construido. De no ser porque aquella vendedora vietnamita, tal vez habría construido mi riqueza con dinero y activos de papel falsos. Tal vez ahora tendría una inestable casa de naipes. En diciembre del 2017, David Stockman, director del Departamento de Administración y Presupuesto durante la administración de Ronald Reagan, lanzó esta advertencia: la creación de un pivote de época. Hay literalmente una erupción de tinta roja fiscal que se dirige de forma directa a la campaña de reducción de la hoja de balance de la Fed y que sacudirá los cimientos del casino. ¿Estará cerca el fin? Considera lo siguiente. Barron's, 15 de diciembre de 2018. Nos encontramos probablemente en una burbuja global de crédito, dice uno de los padres de la industria de los fondos de cobertura. Probablemente nos encontramos en una burbuja global de crédito, una burbuja de deuda. Dijo hoy Paul Tudor Jones II, fundador del fondo de cobertura Tudor Investment Corp. y uno de los pioneros en la industria en el marco del Foro Económico de Greenwich, en Connecticut. La proporción de deuda en el mundo relativa al Producto Interno Bruto ha alcanzado su punto más alto. No sé si debamos correr a las salidas de emergencia, pero estamos en un punto en brevedad desafiante para el paradigma de una deuda que no para de crecer en relación con su capacidad de carga. Desde la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944, los niveles de deuda se han expandido debido a un círculo económico de confianza construido sobre los bancos centrales que se empezaron a coordinar entre sí, explicó Tudor Jones II. Esta situación persistió a lo largo de la crisis financiera, pero los cimientos están quebrando. Maestros auténticos. David Stockman y Paul Tudor Jones son maestros auténticos, águilas que observan el mundo desde el interior de la maquinaria mundial del dinero. En el caso también de Naomi Prince y James Richards, cuyas advertencias son similares. Al igual que Dorothy, la del mago de Oz, estos expertos ya conocen al mago, ya saben la verdad, que el mago no hace ningún tipo de magia. La mujer vietnamita también veía el mundo desde el interior de su diminuto ámbito del oro. Por eso era una maestra auténtica. Observa nuevamente la ilustración de los niveles superiores del maestro. Niveles superiores del maestro. Hasta abajo está lee, después da conferencias, ve videos, promueve viajes de campo para ver la experiencia real, fomenta el aprendizaje en colaboración y las discusiones de grupo, anima a los estudiantes a enseñar a otros estudiantes, anima a los estudiantes a aprender de sus errores a través de prácticas, simulaciones y juegos, enseña a partir de su experiencia de la vida real y anima a los alumnos a vivir una experiencia real. La mujer vietnamita veía el mundo desde el nivel superior, por lo que vivía la experiencia real. Trabajaba para los dueños de la mina vendiendo oro. En su libro The New Case of Gold de James Richards, verifica las declaraciones de Stephen Brill respecto a que la educación superior empezó a lavarles el cerebro a los mejores y más brillantes estudiantes en los 70s. Richards afirma
que en esta década las mejores escuelas dieron inicio a la campaña en contra del oro y empezaron a enseñarles a los estudiantes con la frase de John Maynard Keynes: el patrón oro es una reliquia bárbara del pasado. Actualmente la mayoría de los expertos financieros son maestros falsos, condenan al oro, pero saben muy poco respecto al oro y el dinero auténtico. Aprendieron sobre este metal en una escuela de negocios con maestros falsos. Los expertos financieros de hoy repiten las frases que sus maestros de la élite academia les enseñaron y que no se atreven a cuestionar. En el caso de los planeadores financieros, corredores de bolsa y administradores de fondos de pensiones, y por eso tantas personas y tantas pensiones están quebrando. Todos estos individuos son pericos, no águilas. ¿Y a ti te lavaron el cerebro? Casi todos los expertos financieros dicen: el oro es una reliquia bárbara del pasado, porque les lavaron el cerebro. Repiten lo que les enseñaron y por eso muy poca gente posee oro auténtico. ¿Y a ti te lavaron el cerebro para que no adquieras oro? ¿Crees en ahorrar el dinero y en invertir a largo plazo en un portafolio diversificado de acciones, bonos, fondos mutualistas y ETFs? Vale la pena repetir las palabras de Anthony de Melo respecto al lavado de cerebros. Hay algunos estudios muy interesantes sobre el lavado de cerebro. Se ha demostrado que cada vez que aceptas o introyectas una idea que no es tuya, ésta le pertenece a alguien más. Y lo más gracioso es que estarás dispuesto a morir por defenderla. ¿Y no te parece extraño? La primera prueba de que te lavaron el cerebro y te introyectaron convicciones y creencias se presenta en cuanto alguien las ataca. Te sientes asombrado y reaccionas de una manera emotiva. Esta es una indicación bastante buena, aunque no fiable, de que estás lidiando con el lavado de cerebro. Estás dispuesto a morir por una idea que nunca fue tuya. Los terroristas o los mal llamados santos adoptan una idea, se la tragan completa y están preparados a morir por ella. No es algo fácil de escuchar, en especial cuando te conmueve tanto. Ya desperté. En Vietnam me di cuenta de que me habían lavado el cerebro y entonces desperté. Desperté antes de matar a un chiquillo, desperté y comprendí que no estábamos luchando para vencer al comunismo, sino para obtener petróleo. Desperté en cuanto entendí que me habían lavado el cerebro. Para este momento, había olvidado que mi formación profesional en la academia se centraba en el petróleo, que era oficial de un buque petrolero. En esta clase de economía mundial en la Academia de la Marina Mercante de Kings Point, nos enseñaron que Estados Unidos no quería que China tuviera acceso al petróleo de Vietnam. Sin embargo, se me había olvidado todo esto. Me uní al cuerpo de infantería de la Marina y fui a la escuela de vuelo para defender a mi país del comunismo. Pero en realidad fuimos a Vietnam a pelear por el petróleo y lo seguimos haciendo hasta la fecha. Desde 1914, todas las guerras han tenido que ver con este insumo. Actualmente estamos en guerra con Irak, Irán, Siria, Yemen, Afganistán y por eso Rusia está ahí. Estados Unidos lucha en nombre de Arabia Saudita contra Irán, su enemigo mortal. ¿Cómo crees que los terroristas financian sus compras de armas? Vendiendo petróleo. Los pollos se convierten en águilas cuando despiertan, y yo desperté en Vietnam. ¿Cómo aprenden a volar las águilas? Paso 1. Despierta. En lo referente al dinero, creo que a todos nos han lavado el cerebro. Esto significa que nos hicieron adoptar ideas que no eran nuestras. La gente a la que le lavan el cerebro está dispuesta a morir por una idea. Yo estaba dispuesto a morir por Estados Unidos, pero desperté cuando comprendí que estaba matando por petróleo. Y lo seguimos haciendo. La gente a la que le lavan el cerebro se enoja cuando le digo cosas como: los ahorradores son perdedores. Tu casa no es un activo. Los ricos no trabajan para ganar dinero. Los ricos usan la deuda como dinero. Los ricos no pagan impuestos de forma legal. La gente se enciende. Algunos se encolerizan. Se emocionan mucho porque les lavaron el cerebro. Las ideas que contradicen sus frágiles creencias detonan su enojo. Las águilas saben esto, pero los pollos no. Los pollos defienden su derecho a pagar impuestos, a ahorrar dinero y a invertir a largo plazo en un portafolio bien diversificado de acciones, bonos, fondos mutualistas y fondos cotizados o ETFs, incluso sabiendo que están perdiendo dinero. Te repito las palabras de Anthony de Melo. La primera prueba de que te lavaron el cerebro y te introyectaron convicciones y creencias se presenta en cuando alguien las ataca. Te sientes asombrado y reaccionas de una manera emotiva.
Estás dispuesto a morir por una idea que nunca fue tuya. Luego despiertas, cuando te das cuenta de que tus ahorros, tu casa y tus ahorros para el retiro son activos de los ricos. No estoy diciendo que no compres casa, ahorres dinero o inviertas a largo plazo en la bolsa de valores. De hecho, a la gente sin educación financiera auténtica le recomiendo que se apegue a sus creencias respecto a comprar casa, ahorrar dinero, salir de deudas e invertir a largo plazo en el mercado de valores. En este mantra, resulta más conveniente para la persona común que no esté interesada en invertir tiempo y dinero en su educación financiera. Lo único que estoy diciendo es, despierta. Si de pronto te pones sensible y decides defender estas ideas, es porque te lavaron el cerebro. El lado de las águilas. Si te pones sensible o a la defensiva, no puedes aprender ni ver el otro lado de la moneda donde están las águilas. Paso 2. Las águilas le dan a sus hijos educación financiera. Los pollos no. ¿Por qué crees que Jared Kushner sabe sobre impuestos, deuda y retornos infinitos y el periodista no? Todo lo que sabe sobre deuda, impuestos, bienes raíces y retornos infinitos, ¿lo habrá aprendido en la escuela de su padre o de su padre? Donald Trump aprendió sobre deuda, impuestos, bienes raíces y retornos infinitos en la escuela o de su padre. ¿Quién me enseñó a mí lo que sé de deuda, impuestos, bienes raíces y retornos infinitos? ¿Mi padre pobre? La educación es muy importante, pero también debemos preguntarnos qué tipo de educación. Cuando yo tenía 9 años y convivía en el salón de clases con niños ricos, me di cuenta muy pronto de que ellos estaban aprendiendo algo que yo no. Muchos aprendían sobre el dinero en casa con sus padres. Por eso mi padre rico nos enseñaba a su hijo y a mí sobre el dinero saliendo de clases. Padre rico solía decir, la mayoría de las fortunas familiares se acaban en 3 generaciones. La primera generación la amasa, la segunda la disfruta y la tercera la pierde. Por eso decidió enseñarnos a nosotros sobre los negocios legítimos y bienes raíces, porque no quería que sus fortunas se terminaran con la tercera generación. Padre rico le llama riqueza dinástica, es decir, riqueza que se pasa de una generación a otra. Solía decir, los padres de las clases media y pobre solo desean que sus hijos consigan buenos empleos. En Road to Ruin, de James Richards, cuenta que conoció a una hermosa mujer en Italia. La riqueza había pasado de generación en generación en su familia durante 900 años. Si estás familiarizado con la historia de Italia, sabrás que aferrarse a una fortuna dinástica por más de 900 años es casi imposible. James le preguntó a la mujer cómo lo había logrado. Es sencillo, invertimos en bienes que perduran. Luego James le preguntó cuáles eran esos bienes y ella contestó, bienes raíces, oro y obras de arte con calidad de museo. Date cuenta de que no mencionó efectivo, acciones, bonos y fondos mutuales, ni ETFs. Esta es otra de las razones por las que Kim y yo diseñamos el juego Cashflow y por la que escribimos libros y enseñamos. Queremos que la gente enseñe a la gente, que los padres le enseñen a sus hijos para que haya más dinastías amasando fortunas y pasándolas de generación en generación. Las águilas creen en transmitir su riqueza durante generaciones. A esto también se le conoce como capitalismo. Los pollos creen en permitir que el gobierno tome su riqueza y la distribuya entre los pollos. A esto se le llama socialismo y comunismo. Paso 3. Las águilas cometen errores y aprenden de sus errores. Los pollos no. Los pollos nunca aprenden porque con frecuencia son demasiado temerosos para cometer errores o porque simplemente fingen que no los cometen. Nassim Taleb diría que los pollos son resilientes, durables, fuertes y rudos, pero incapaces de aprender, cambiar y crecer. Los pollos no aprenden ni crecen porque la escuela les lavó el cerebro y les hizo creer que la gente que comete errores es estúpida. La escuela les enseña a los estudiantes a no cometer errores en lugar de aprender de ellos. Me da la impresión de que la educación los hace frágiles y los insta a atacar a cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos o que lastime sus sentimientos. Por eso hay más pollos que águilas. Paso 4. Las águilas hacen trampa porque piden ayuda. En la escuela se considera que pedir ayuda es hacer trampa. Los pollos son resilientes y por eso no solicitan ayuda. Soportan pero no aprenden, no estudian y no crecen. No se convierten en águilas. Las águilas piden ayuda y forman grupos, trabajan en equipo.
Contratan entrenadores profesionales y recuerda que en todos los deportes profesionales hay entrenadores, pero en los amateurs no. El dinero es un juego, sin embargo, en las escuelas les enseñan a los estudiantes a jugarlo como individuos, como empleados y autoempleados. El éxito se alcanza solo. En Big Potential, Sean Arcor explica que los métodos actuales de educación limitan a los estudiantes a su menor potencial. Los mejores estudiantes suelen convertirse en autoempleados bien pagados, es decir, especialistas como médicos y abogados. Solicitar ayuda es señal de debilidad. Los especialistas de la zona A del cuadrante son los que pagan los porcentajes más elevados de impuestos. Los pollos juegan el juego del dinero de manera individual. El juego del dinero es un deporte de equipo. El equipo All Blacks, que aparece en la ilustración anterior, es el equipo de rugby más importante y representa a uno de los países más pequeños del mundo, Nueva Zelanda. En Big Potential, Sean Arcor explica que aprender a operar en equipo aumenta el gran potencial del individuo. Como todo empresario sabe, la parte más difícil de los negocios es lidiar con la gente, los clientes, los empleados, los especialistas y los burócratas de gobierno. Por eso el hecho de jugar deportes de equipo permite desarrollar importantes habilidades personales para tratar con la gente, y eso aumenta el gran potencial de cualquier persona. Los negocios y la inversión son deportes de equipo. En la escuela, sin embargo, al hacer el examen en equipo le llaman hacer trampa. Las águilas juegan el juego del dinero como equipo desde las zonas D y I del cuadrante del flujo del dinero. Los pollos lo hacen desde las zonas E, A. El juego del dinero es un juego de actitudes. Quienes trabajan en las zonas E, A del cuadrante son individuos robustos. Su lema es: si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Quienes operan en las zonas D, I del cuadrante lo hacen en equipos. Como mínimo, el equipo de un águila debe incluir un tenedor de libros, un contador y un abogado. El integrante menos costoso del equipo DI es el tenedor de libros. Sin embargo, sus contribuciones son invaluables. El equipo DI no puede funcionar sin miembros precisos. Por lo general, los empresarios en la zona A del cuadrante llevan sus libros contables personalmente o, en todo caso, les piden a sus cónyuges que lo hagan. Incluso hay quienes no llevan libros contables. Por eso muchos de los empresarios de A se sienten de maravilla con los pollos. La primera persona que contratamos Kim y yo cuando empezamos a trabajar juntos fue Betty, la tenedora de libros. La contratamos aún cuando no teníamos dinero, pero corrimos con suerte porque Betty fue otra maestra auténtica y de no ser por ella no gozaríamos de libertad financiera hoy día. Los pollos dicen: contrataré a un tenedor de libros cuando tenga dinero. Por eso los pollos nunca se convierten en águilas. El matrimonio y el dinero. El matrimonio también es un deporte en equipo. Algunos matrimonios son una especie de relación tipo Tarzán y Jane, en la que Tarzán administra el dinero por su cuenta. Otros matrimonios son sociedades de negocios. Kim es la directora ejecutiva de nuestro matrimonio. ¿Quién forma parte de tu equipo financiero? Paso 5. Las águilas invierten en lo que les encanta. Los pollos hacen lo que les digan. Y lo que les dicen es que vayan a la escuela, que trabajen arduamente, que paguen impuestos, ahorren dinero e inviertan a largo plazo en la bolsa de valores. Anthony de Melo diría: están dormidos y les lavaron el cerebro. Los pollos suelen creer en el dogma de haz lo que amas y el dinero llegará a ti. El problema es que los estudios demuestran que el 70% de los pollos detesta su empleo. Las águilas adquieren activos que les encantan, y el estado financiero siguiente explica la diferencia. Pollos están en EA, haz lo que amas. Águilas en DI, adquiere los activos que te encanten. Negocios, bienes raíces, activos de papel e insumos. Los negocios y bienes raíces son los activos más riesgosos, por lo que son los menos líquidos. Si el inversionista comete un error, el activo lo arrasa consigo. Por eso los negocios y los bienes raíces exigen el grado más elevado de educación financiera y los mejores equipos.
Los activos de papel y los insumos como el oro y plata son líquidos. Si el inversionista comete un error, puede desembarazarse de sus pérdidas en poco tiempo. El secreto de mi éxito. Si acaso hay un secreto para mi éxito, es el amor. Porque adoro ser empresario, amo armar negocios, me fascinan los bienes raíces, usar la deuda y pagar lo menos posible de impuestos. Además, adoro el oro, la plata y el petróleo. Las águilas aman sus activos, los pollos no. Paso 6. Las águilas invierten para obtener retornos infinitos. Invierten con el dinero de otras personas. OPM. Los pollos son esas otras personas. Los 4 tipos de activos permiten obtener retornos infinitos. Los activos de papel ofrecen la manera más sencilla de hacerlo. Pero las cosas no funcionan si solo le entregas tu dinero sin pensarlo a un experto financiero, entre comillas. Te daré un ejemplo. Kiss o súper simple. Compro 100 participaciones accionarias a $1 de cada una, lo cual me cuesta $100. Luego el precio de las acciones aumenta a $10 cada una. Bien, vendo 10 acciones a $10 cada una y así recupero mis $100 originales. Las 90 acciones que me quedan son mi retorno infinito, dinero que a cambio de nada son mi ROI, retorno sobre la información, no sobre el dinero. El poder del apalancamiento. Utilizando las opciones financieras, call, compra y put, venta, puedes obtener un ROI incluso más elevado, pero te repito que no te arriesgues a hacerlo, sin antes invertir en buenos seminarios sobre opciones financieras. Las opciones en activos de papel y la deuda para financiar negocios y bienes raíces son 2 formas de apalancamiento. Recuerda que debes ser prudente. Entre más elevado sea el apalancamiento, mayores serán los riesgos, las recompensas, las ganancias y las pérdidas. Si no estás dispuesto a invertir tiempo y dinero en educación y a practicar como loco, lo mejor será que operes como pollito. 5 sugerencias. A continuación te ofrezco 5 sugerencias para volar con las águilas. Mientras las lees, por favor, toma en cuenta lo que te vaya diciendo tu vocecita, es decir, tu voz interna en la cabeza. No puedo darme ese lujo. Es una tontería. No me importa el dinero. Jamás seré rico. No soy financieramente inteligente para hacer algo así. Recuerda que Judas vive en nuestra mente, que nos puede apuñalar a nosotros y a los demás por la espalda. Por experiencia te digo que demasiada gente escucha a Judas. Tu espíritu viene en tu corazón, vive en el silencio y en la inmovilidad. Si escuchas a Judas hablándote, respira hondo, contempla la vida, un árbol, un riachuelo, una flor, y quédate en silencio inmóvil. Permítele a tu espíritu hablarte en silencio. Más secretos. Las claves para alcanzar tu potencial pleno son el amor, la educación y la experiencia. Si amas tu tipo de activos, si estudias, cometes errores, practicas y aprendes, dentro de poco encontrarás maneras de invertir para obtener retornos infinitos. A Kim y a mí nos encanta ser empresarios. Adoramos los bienes raíces, amamos el oro y la plata. Kim no ama tanto el petróleo como yo, pero eso es porque la academia fue la materia en que me especialicé. Acciones contra lo auténtico. Si invierto 100,000 en activos de papel, digamos que compro acciones de Standard Oil, la empresa para la que trabajé en el pasado, recibo $0 en ahorros fiscales. Si invierto 100,000 en un proyecto estadounidense de desarrollo de petróleo, recibiré de inmediato una ventaja fiscal de alrededor de 40% en impuestos federales y estatales. Esto significa que los $100,000 invertidos pagaré unos $40,000 menos en impuestos. Para entenderlo de otra forma, podría decir que mis ahorros fiscales superan por $40,000 el pasivo fiscal que acumulé por concepto de ingresos por la venta de mis libros de educación financiera. La ventaja fiscal sobre mi inversión petrolera supera mi pasivo fiscal sobre mis otros ingresos, y eso podría ayudarme a terminar pagando nada de impuestos.
A esto se le llama tener $40,000 en ingreso fantasma, es decir, ingreso invisible generado por impuestos no pagados. Lección: las ventajas fiscales para los D e I son similares, sin embargo pueden variar un poquito en los distintos países. Lo que esta lección enseña es que contar con un abogado fiscal y un contador de alto nivel puede ser lo más inteligente que haga un águila. Los pollos no tienen ni tenedores de libros, ni contadores fiscales, y mucho menos abogados. Cabe señalar que antes de hacer cualquier inversión con el objetivo de obtener ventajas financieras, es necesario consultar a tu contador y a tu abogado. Lección: la mayor parte del código fiscal ni siquiera tiene que ver con el pago de impuestos, sino con los incentivos para pagar menos impuestos. El gobierno estadounidense les ofrece incentivos a los inversores que se alían y hacen negocios con él. La civilización requiere de energía porque sin electricidad, combustibles fósiles y combustibles renovables podría colapsar. Estados Unidos necesita petróleo en grandes cantidades. Si el gobierno no ofreciera incentivos fiscales, el precio de la gasolina se dispararía hasta el cielo y la civilización se convertiría en un caos. Lección: las águilas gastan dinero para incrementar sus ingresos. Lo invierten en educación, cursos y seminarios y en la asesoría profesional de tenedores de libros, contadores y abogados. ¿Qué es lo mejor de todo? Que el gobierno le ofrece incentivos fiscales a la gente que invierte dinero en generar dinero. Lección: los pollos que se esfuerzan muchísimo en mantener sus gastos bajos por ahorrar dinero pagan los impuestos más elevados y reciben los incentivos fiscales más bajos del gobierno. Lección: los pollos gastan dinero y ese dinero nunca regresa. Agradecimiento. Gracias a Tom Wheelwright, autor de Riqueza Libre de Impuestos y asesor de Rich Dad en impuestos y normas fiscales. Tom logra la educación sea súper simple, pero también precisa. ¿Por qué los pollos pierden? Los pollos hacen lo que les dicen y entregan su dinero a expertos financieros, como planeadores y administradores de fondos, para que se los manejen. El problema es que el experto puede ganar o perder el dinero del pollo y de todas maneras no aprende nada. ¿Cómo aprenden a volar las águilas? En 1978 llegué al club presidencial de Xerox como el vendedor número 1. Así alcancé mi objetivo. Aprendí a manejar mi timidez y miedo al rechazo. Aprendí a vender a pesar de que seguía apeñándome y sintiéndome terror de que me cerraran las puertas. Aprendí la habilidad más importante del empresario, la de vender. Un amigo que también trabajaba para Xerox, él y yo habíamos aprovechado el tiempo libre para echar a andar nuestro propio negocio, al lado de la calle, frente a las oficinas de Xerox en el centro de Honolulu. Se trataba de la primera empresa de carteras de nylon y velcro para surfistas. Nuestro primer cargamento de 100,000 carteras de nylon acababa de llegar en Nueva York desde Corea. Así que era momento de empezar a venderlas. Mi amigo y yo estábamos emocionados, pero también aterrados. Era una especie de apuesta radical, o todo o nada. Cuando me fui de Xerox, Elaine, la recepcionista, sonrió y dijo: «Vas a fracasar y tendrás que regresar». A lo largo de los años, Elaine había visto a muchos vendedores jóvenes y arrogantes como yo salir de la empresa para empezar su propio negocio, y los había visto fracasar y regresar a Xerox. Uno de mis gerentes de ventas fue uno de los empleados arrogantes que fracasaron y tuvieron que volver. Mi amigo y yo tuvimos éxito y además él, siendo uno de mis mejores amigos hasta la fecha, tuvimos un éxito brutal, más allá de lo que imaginábamos jamás. Las carteras de nylon fueron un golpe internacional. Aparecimos en revistas de artículos deportivos, en revistas para corredores, para surfistas e incluso en Playboy. El dinero nos empezó a llover. Habíamos alcanzado el sueño americano. Éramos millonarios. Y luego sufrimos un descalabro y perdimos todo. Me tomó casi 8 años de devolverles a mis inversionistas su dinero. Y para colmo, uno de ellos era mi padre, mi pobre padre. Pobre. Pero el aprendizaje fue auténtico e increíble. El día que me fui de Xerox le dije a Elaine: «Tal vez fracasé, pero no regresaré jamás». Y jamás lo hice. Seguí triunfando y fracasando. Y así continuaré sin importar qué tan rico o exitoso llegue a ser. Esto es lo que Nassim Taleb le llama antifrágil. Al igual que el cuerpo, el espíritu necesita desafíos, estrés, adversidad para mantenerse fuerte. El espíritu vive en el corazón. Y así como las águilas aprenden a volar,
Todos somos águilas, tenemos las alas y el deseo espiritual de aprender a volar y con lo que Dios nos dio. La pregunta es, ¿tendremos suficiente valor? Más palabras sabias. He escuchado decir, en primer lugar Dios creó a los idiotas para practicar, luego creó las juntas directivas de las escuelas. En lo referente al dinero, las juntas directivas escolares estarán conformadas por hombres y mujeres sabios. ¿O por ratones ciegos? Padre rico solía decir. Cualquier idiota puede gastar dinero porque para eso no se requiere ni educación ni talento especial. Para hacer dinero no se requiere de hombres o mujeres sabios que se aferren a su dinero, y sobre todo que lo mantengan alejado de los idiotas. Pienso en palabras de Mark Twain y vuelvo a preguntarme, ¿será esta la razón por la que en nuestras escuelas no se imparte educación financiera? Yo ya tengo mi respuesta. ¿Cuál es la tuya? Y las palabras de Albert Einstein. La educación es lo que le queda a uno mucho tiempo después de que ya olvidó lo que aprendió en la escuela. Pero si la mayoría de la gente no aprende nada o casi nada sobre el dinero, ¿qué tanto puede olvidar? Einstein dijo también, la imaginación es más importante que el conocimiento. Padre Rico estaba de acuerdo. A este pensamiento solía añadir lo siguiente, la imaginación es más importante que el conocimiento, pero Einstein nunca dijo que el conocimiento no fuera importante. El conocimiento es fundamental porque fortalece la imaginación de la gente. También solía decir, todo el mundo tiene ideas millonarias, pero si no se cuenta con conocimientos financieros, las ideas siguen siendo ideas. La esperanza sigue siendo esperanza y los sueños, sueños. Lo peor de todo es que si se carece de conocimientos financieros, muchas de esas ideas que podrán cambiar el mundo, los inventos que mejorarían la vida de la gente y los productos que en lugar de ser armas podrían utilizarse para mantener la paz, permanecen atrapados en la imaginación de las personas. Sin conocimientos financieros, la información no vale nada. Si no hay conocimiento, la gente puede seguir dejando pasar oportunidades millonarias todos los días. El conocimiento tiene el poder de transformar la imaginación en realidad y las ideas en dinero. Obtener ROI, retorno sobre la información, solo es posible si se cuenta con conocimiento. Sin él, la información carece de valor, y la información sin educación financiera no se puede procesar para convertirse en riqueza. R. Buckminster Fuller escribió, quiero que piensen en esto como individuos. Un individuo me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy solamente un hombrecito. Y yo le contesto, lo que ya les dije a ustedes anteriormente, que en realidad estamos en el examen final. Anoche les dije que tenemos una función en el universo. Estamos aquí para una recolección local de datos universales, para resolver problemas locales con la intención de respaldar la integridad de un universo regenerativo eterno. Pero la integridad es la esencia. En un mundo invisible, la estética no es visible. En un mundo invisible, la única estética es la integridad. En este enorme mundo de computadoras al que nos dirigimos. Le agradezco a mi amigo Randolph Kraft, de Hawái, por ayudarme a llegar en 1981 a este evento realizado en Kirkwood, California, cerca de Lake Tahoe. Randolph fue quien insistió en que fuera a la conferencia del Dr. Fuller, El futuro de los negocios. En ese tiempo, escuchar al doctor me resultó verdaderamente tedioso. Las conferencias empezaban temprano en la mañana y acababan muy tarde por la noche. Yo no dejaba de quejarme dormido, pero Randolph me ayudó a mantenerme enfocado en aquel evento de 5 días, en lugar de dormirme como solía sucederme en la escuela. Randolph me consiguió un lugar como miembro del equipo de videograbación y así me ayudó a permanecer despierto. Así pude mantener los ojos abiertos y prestar atención a uno de los eventos más importantes a los que he asistido, el seminario que cambió la dirección de mi vida. Cuando Bucky Fuller habló sobre la era de la información y dijo que sería la era invisible y que a su vez la era invisible sería la era de la integridad, yo desperté. En esta etapa de mi vida, yo era un fracasado, mi negocio y mi vida eran un desastre. Las palabras de Fuller fueron una señal de alerta y me obligaron a observar mi existencia y a detectar en qué aspectos me hacía falta integridad. La lista era larga. A partir de 1981, cobré conciencia de que carecía de integridad en muchas áreas de mi vida, así que empecé a meterme en cintura. Recuerdo que en ese primer seminario, y luego en los otros 2,
veranos que estudié con el doctor Fuller, nos repitió con frecuencia: la integridad es la esencia de todo éxito. Lo que más se quedó en mí fue su charla sobre integridad. Quiero que piensen en esto como individuos. Un individuo me dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy solamente un hombrecito. Y yo le contesto lo que ya les dije a ustedes anteriormente, que en realidad estamos en el examen final. Anoche les dije que teníamos una función en el universo. Estamos aquí para una recolección local de datos universales, para resolver problemas locales con la intención de respaldar la integridad de un universo regenerativo eterno. El Dr. Fuller falleció el 1 de julio de 1983, aproximadamente un mes después de la última vez que estuve con él. Iba yo manejando por la autopista H1 en Honolulu y de repente escuché la noticia. Tuve que estacionarme porque empecé a llorar. Había dado por hecho que el doctor siempre estaría ahí para guiar a la humanidad y sacarla de este desastre. Pero se había ido. Sus palabras continuaron resonando en mi cabeza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy solamente un hombrecito. Algunos meses después leí su libro Grunge of Giants. Durante mi lectura pensé en las lecciones que recibí de mi padre rico y mi padre pobre en la niñez, en la falla de mi helicóptero en Vietnam, la diminuta vietnamita que se negó a hacerme un descuento, el regreso a Hawái, el encuentro con mi padre pobre, quien se había quedado desempleado porque se atrevió a desafiar a uno de los gobiernos estatales más corruptos de Estados Unidos. Pensé en distintas perspectivas y puntos de vista. El hecho de que mi padre pobre quisiera que obtuviera un título de maestría y que mi padre rico me recomendara aprender sobre la deuda y los impuestos. En 1983 seguía siendo un hombrecito, pero sabía lo que tenía que hacer. En este año todavía estaba en el negocio del rock and roll. Era divertido, pero no era el propósito de mi vida. Así que les cedí a mis socios mi participación en el negocio sin pedirles nada a cambio y terminé con esa etapa. Fuller solía decir: liberen al académico para que regrese a sus estudios. En 1983 me convertí en estudiante por primera vez en mi vida. Por primera vez me sentí pleno, completo, estaba integrado a mis estudios y ya no era un falso aprendiz, era auténtico y me convertí en estudiante del grunge. En 1984, justo cuando me preparaba para partir de Hawái, conocí a la mujer más hermosa del mundo. Hablamos de nuestros propósitos de vida y nos enamoramos. Aunque yo no tenía ni empleo, ni dinero, ni futuro, Kim y yo nos tomamos de la mano. Dimos un salto de fe y dejamos Hawái para irnos a California. Por algún tiempo no tuvimos casa. Conocimos gente horrible y gente maravillosa, y tuvimos altibajos extremos. Sin embargo, nunca miramos hacia atrás. Estábamos en integridad el uno con el otro, y con nuestra misión y nuestro propósito en la vida. Entre más se dificultaba el camino, más antifrágiles nos volvíamos. Nada podía detenernos. La integridad es la esencia de todo éxito. Estas palabras de Fuller estuvieron con nosotros entonces, y siguen estándolo ahora. Hoy comprendemos que conllevan el significado adicional de la era invisible. Es decir, en nuestro mundo actual, la tecnología, cambio y dinero invisibles. ¿Cómo volar con las águilas en un mundo controlado por pollos? Integridad. Cualidad de ser honesto y tener principios morales sólidos y rectitud. Estado de ser completo y contener todas sus partes. Te dejaré algunas palabras sabias de Bucky Fuller. Las palabras que nos alentaron a Kim y a mí a seguir adelante cuando no teníamos trabajo y con frecuencia tampoco dinero. Si el éxito o el fracaso de este planeta y de los seres humanos dependieran de mi forma de ser y de lo que yo hiciera, ¿cómo sería? ¿Qué haría? Tus preguntas, las respuestas de Robert. ¿Qué tanto debería preocuparme por la falsificación física de metales y en especial de oro y plata? Necesitas estar consciente de que los metales falsos y las falsificaciones existen y hacer negocios exclusivamente con distribuidores de oro y plata de buena reputación. ¿Hay algún momento inadecuado para invertir en oro? Sí, cuando lo haces solo por codicia. He tenido mis dudas respecto a invertir en oro y plata, porque me ha dado miedo que el gobierno me lo confisque. ¿Crees que esto podría suceder? Cualquier cosa es posible, pero dudo que el gobierno estadounidense confisque nuestro oro. Por otra parte, uno nunca sabe, por eso yo siempre tengo un plan B. ¿Por qué crees que diría el Dr. Fuller hoy
¿O qué crees que diría el doctor Fuller hoy? Si siguiera con nosotros y viera tu éxito y la creación del juego de mesa Cash Flow para enseñarles a otros sobre el dinero y las inversiones, sospecho que estaría más feliz si se enterara de que leí su libro Grunge of Giants y de que me puse en acción. Una última reflexión. Hoy en día la educación es más importante que nunca antes, y tiene un poder insospechado. La pregunta que yo te hago es, al elegir a tus maestros, ¿sigues a los 3 hombres sabios o a los 3 ratones ciegos? Todos somos águilas, tenemos alas y ese deseo espiritual de aprender a volar que Dios nos dio. Todos tenemos el poder de elegir. La pregunta es, ¿tenemos el suficiente valor? Gracias por leer este libro, Robert Kiyosaki. Y muchas gracias a todos por escuchar este audio. Mi nombre es Giorgio Catinini. Que tengan muy bonito día, tarde o noche. Y vamos a volar como las águilas. Gracias. Hasta luego.